La artrosis de rodilla es una enfermedad crónica que no tiene cura. Sin embargo, existen varios tratamientos que pueden aliviar sus síntomas, detener la progresión y en algunos casos recuperar una parte de los tejidos dañados. Las inyecciones intraarticulares de plasma rico en plaquetas y de ácido hialurónico son dos de los tratamientos más utilizados con este fin. Sin embargo, existen aún muchas dudas sobre cuál de estos dos métodos es el más efectivo y cómo deben emplearse. Este es tu canal Liván Ortotrauma. Hoy te vamos a mostrar los resultados de la aplicación de estos dos métodos de tratamiento basados en las investigaciones más recientes y con un mayor nivel de evidencia científica, para que al final del vídeo tengas todos los elementos y puedas concluir cuál de estos dos métodos es mejor para ti. Para poder comprender cualquier enfermedad que afecta a una articulación, es importante conocer brevemente las características de su anatomía. Vamos a hacer un breve recuento de la anatomía de la articulación de la rodilla, que es además la articulación más grande que tiene el organismo. Como podemos ver, está formado por tres huesos. El primero de ellos, el fémur, la tibia y un pequeño hueso redondeado, que es conocido como rótula o patela, que está incorporado dentro de esta estructura, que es el tendón del cuádriceps y el tendón rotuliano. Aquí podemos observar que si volteamos brevemente la rótula hacia afuera y abrimos un poco la articulación de la rodilla, en su interior podemos encontrar estas estructuras que son semicirculares y que están formadas por cartílagos, que son los conocidos meniscos, que su función es fundamentalmente amortiguar los impactos a través de la articulación. La articulación de la rodilla, como otras articulaciones, también tiene unos ligamentos, que son estas cuerdas que están en los laterales y que se ocupan fundamentalmente de garantizar la unidad de estos huesos, o sea, la estabilidad articular. Si desplazamos momentáneamente la rótula hacia un lado y abrimos la articulación, podemos ver que las partes extremas de estos huesos están cubiertos por una fina capa de un tejido que es el cartílago articular. Es un tejido muy pulido que cubre la superficie de contacto entre los huesos y que permite que los movimientos que se producen a través de la articulación de la rodilla sean movimientos suaves, que no produzcan dolor y que permitan realizar toda la función de la articulación. Dentro de la rodilla existe un líquido conocido como líquido sinovial de carácter aceitoso que tiene la función de lubricar la articulación para que los movimientos sean suaves y congruentes. Cuando por cualquier razón esta articulación de la rodilla comienza a cambiar su entorno interior, lo primero que sucede es que el cartílago articular comienza a degenerar, comienza a desgastarse, se vuelve más fino, empiezan a aparecer grietas en él, tanto en la superficie del fémur como la tibia, como en la superficie de la rótula. No todo ocurre a la misma vez, pero progresivamente va afectando cada una de estas carillas articulares. Ese desgaste es exactamente la artrosis de rodilla, que es el tema que estaremos tratando hoy. Toda persona que padece de una artrosis de rodilla tiene tres aspiraciones fundamentales. La primera de ellas, aliviar el dolor. La segunda es mejorar su calidad de vida. Y la tercera, evitar en todo lo posible la necesidad de tener que colocarse una prótesis total de rodilla. Tanto el plasma rico en plaquetas como el ácido hialurónico han mostrado ser efectivos en los dos primeros aspectos. Alivian el dolor y mejoran la calidad de vida. Sin embargo, no está claro todavía que estos tratamientos puedan evitar que una persona necesite en un momento determinado colocarse una prótesis de rodilla. Lo cierto es que si prolongan la vida útil de la rodilla del paciente, por tanto pueden alejar un poco el momento de necesitar esa prótesis y de alguna manera estarán beneficiando al paciente en este sentido. Vamos a comenzar ahora a hacer una comparación entre el plasma rico en plaquetas y el ácido hialurónico en diferentes parámetros. Y lo primero es definir de qué se tratan estas sustancias. El plasma rico en plaquetas es un derivado de la sangre propia del paciente. Es un concentrado de plaquetas que tienen en su interior una diversidad de factores de crecimiento, que son sustancias que ayudan a la cicatrización de los tejidos, reparan los tejidos dañados y además participan en alguna medida en la creación de nuevos vasos sanguíneos, por tanto mejoran la circulación. Contienen a su vez una gran cantidad de proteínas con funciones específicas, fundamentalmente son reguladoras de la inflamación que de cierta manera también participan en la cicatrización de los tejidos. El plasma rico en plaquetas contiene además leucocitos, que son glóbulos blancos o células de defensa de la sangre que tienen como función proteger a la articulación de la invasión de agentes externos, como son por ejemplo las infecciones. Por su parte, el ácido hialurónico es una sustancia que existe normalmente dentro del líquido sinovial de todas las articulaciones. Es producido por las células que forman los tejidos articulares y tiene las funciones principales de lubricar la articulación, proteger el cartílago y regular los procesos inflamatorios que puedan afectar en algún momento determinado a la articulación.
El PRP se obtiene de la sangre del paciente a través de una extracción que se realiza desde una vena periférica, mientras que el ácido hialurónico en sus inicios se obtenía fundamentalmente de fuentes animales, por ejemplo de la cresta del gallo, de las aletas del tiburón y otros animales. Sin embargo, a medida que el tiempo ha pasado, se ha ido evitando utilizar las fuentes animales debido a que estos contienen determinadas proteínas que pueden producir alergias, reacciones alérgicas en el organismo humano cuando son introducidas. En la actualidad, la mayor parte de los países producen el ácido hialurónico a partir de una elaboración química, una síntesis química o un proceso de fermentación bacteriana en un laboratorio. Para elaborar el PRP, como promedio, se extraen aproximadamente entre 20 y 30 mililitros de sangre del propio paciente. Esta sangre se somete a un proceso de centrifugación para separar las plaquetas del resto de los componentes de la sangre. Luego, estas plaquetas concentradas se activan minutos antes de la administración al paciente dentro de la articulación, el tendón o donde se vayan a utilizar. Y para la activación se utilizan normalmente algunas sustancias químicas, como son, por ejemplo, las sales de calcio o la trombina activada. El ácido hialurónico, por su parte, se elabora en un laboratorio. Para eso se crea un medio de cultivo de determinados tipos de bacterias fermentadoras, fundamentalmente la familia de los Streptococcus. Estas bacterias son capaces de producir el ácido hialurónico. Luego esta estructura se recolecta, se purifica, se eliminan los restos bacterianos, todas las impurezas, se colecciona el ácido hialurónico que es sometido a un proceso de secado y luego se elaboran los diferentes tipos de formulaciones que existen, como es, por ejemplo, el polvo, la solución inyectable o el gel de ácido hialurónico. Existen dos tipos fundamentales de plasma rico en plaquetas. Tenemos el plasma rico en plaquetas, que es a su vez rico en leucocitos o glóbulos blancos, y el plasma rico en plaquetas, que es pobre en leucocitos. Hay investigaciones actuales que demuestran que los mejores resultados se obtienen cuando este concentrado plaquetario es pobre en leucocitos, porque se ha determinado que los leucocitos pueden activar el proceso inflamatorio dentro de la articulación y hacer que los resultados no sean tan favorables. Por su parte, el ácido hialurónico se clasifica según su peso molecular y puede ser de alto peso molecular, de peso medio, de peso bajo o de peso pequeño. Las investigaciones más recientes han demostrado que los de alto peso molecular son los que tienen los mejores resultados, y esto se debe probablemente a que el ácido hialurónico de alto peso molecular es muy similar al que tiene propiamente la rodilla del paciente. Tanto el PRP como el ácido hialurónico se introducen en la rodilla a través de una inyección. Esta inyección puede hacerse a través de una vía superolateral, a través de una vía medial o una vía lateral, lo cual queda a preferencia del cirujano o médico en general que lo aplique, debido a que las investigaciones más recientes han mostrado que no hay diferencia en los resultados en las diferentes vías que se puedan emplear. También podemos decir que estas inyecciones se pueden hacer bajo guía de ultrasonido o sin utilizar el ultrasonido. Todo dependerá de la experiencia y las preferencias que tenga el médico que va a aplicar el tratamiento. Una de las preguntas que con mayor frecuencia hacen los pacientes es ¿cuántas inyecciones son necesarias de estos métodos de tratamiento y con qué frecuencia deben aplicarse? En el caso del PRP, como promedio se utilizan 3 inyecciones, que se pueden aplicar con una frecuencia de cada 1 semana, cada 2, cada 3 o cada 4. Hay muchas variables en este sentido. Se ha demostrado en determinadas investigaciones que la aplicación de una inyección tiene un efecto similar a la aplicación de 2 o 3 inyecciones en cuanto al alivio del dolor. Sin embargo, en cuanto a la recuperación funcional y a la mejoría de la movilidad, se ha comprobado que la aplicación de inyecciones múltiples, o sea, de 2 a 3 inyecciones, tiene un efecto mejor, sobre todo cuando se miden al cabo de 6 meses de tratamiento. En el caso del ácido hialurónico, como promedio se utilizan de 3 a 5 inyecciones, que se administran con una frecuencia semanal, aunque existen algunas formulaciones de ácido hialurónico que tienen un efecto más prolongado y que por tanto se pueden utilizar en una sola inyección, o sea, en dosis única. Tanto en el plasma rico en plaquetas como en el ácido hialurónico, después de 6 a 12 meses de haber concluido un ciclo de tratamiento, se puede repetir nuevamente un nuevo ciclo. Pero ¿cómo actúan estos tratamientos en la artrosis de rodilla? El plasma rico en plaquetas reduce la inflamación, promueve además la regeneración del cartílago articular, estimulando la reproducción y maduración de las células madres propias de los tejidos que están dentro de la articulación de la rodilla. En el caso del ácido hialurónico, reduce la inflamación, lubrica la articulación, amortigua los impactos y protege el cartílago articular, lo cual detiene de alguna manera el proceso degenerativo o al menos lo enlentece, debido a que mejora el entorno nutricional del cartílago de la articulación. ¿Qué beneficios aportan estos métodos de tratamiento? Tanto el PRP como el ácido hialurónico alivian el dolor. Al cabo de 3 meses no hay diferencia en los resultados en cuanto a este parámetro. Sin embargo, después de 6 a 12 meses de tratamiento, el alivio que se obtiene con el PRP es mayor que el que se obtiene con el ácido hialurónico. Ambos disminuyen la rigidez y por tanto mejoran la función de la articulación.
Las investigaciones han demostrado, sin embargo, que después de un mes de tratamiento los resultados son similares. Cuando se evalúan los tratamientos después de 3, 6 y 12 meses, los resultados obtenidos con el PRP en cuanto a la mejoría de función son superiores al ácido hialurónico. ¿Qué tiempo duran los efectos beneficiosos de estos dos tratamientos? En el caso del PRP, las investigaciones han demostrado que tanto el alivio del dolor como la mejoría funcional de la articulación se mantienen hasta un promedio de 12 meses después de aplicado el tratamiento. En el caso del ácido hialurónico, se mantienen aproximadamente durante 6 meses. Por tanto, el periodo de alivio y de mejoría que proporciona el ácido hialurónico es menor que el periodo que proporciona el PRP. Sin embargo, hay que decir que no solo la actividad de estos tratamientos intrínsecamente determinan el tiempo de duración del alivio. También hay otros factores como son, por ejemplo, la edad del paciente, el grado de artrosis que tiene, el grado de obesidad o el peso que pueda tener, la actividad física que realiza, entre otros. Otro aspecto que despierta mucho interés es conocer cuáles son los efectos adversos que tienen estos tratamientos sobre el organismo. Hay que decir que tanto el plasma rico en plaquetas como el ácido hialurónico pueden producir ligero aumento del dolor, inflamación, enrojecimiento después de la aplicación de la inyección. Estos síntomas desaparecen por lo general en 2 o 4 días después de aplicado el tratamiento y no traen ninguna consecuencia. Hay que decir también que siempre existe un riesgo mínimo de infección, que tanto en el PRP como en el ácido hialurónico el riesgo es similar, pues se aplican de la misma manera a través de una inyección intraarticular. En el caso del ácido hialurónico también están descritas las reacciones alérgicas, como ya habíamos mencionado, pero en la medida en que se ha ido dejando de utilizar la fuente animal como fuente de producción del ácido hialurónico y se ha pasado a la producción en laboratorio, las reacciones alérgicas han ido disminuyendo progresivamente. Hay que decir que de forma general la mayoría de las investigaciones que hemos revisado plantean que no existe una diferencia significativa en cuanto a los efectos adversos entre el plasma rico en plaquetas y el ácido hialurónico. Después de haber comparado todos estos parámetros, podemos resumir que el PRP en las investigaciones revisadas mostró mejor resultado que el ácido hialurónico en la gran mayoría de los parámetros estudiados. En algunos parámetros, el ácido hialurónico mostró resultados similares al PRP. En ningún parámetro evaluado encontramos que el ácido hialurónico haya sido superior a los resultados mostrados por el plasma rico en plaquetas. Y los efectos adversos que se han reportado son similares entre ellos. Si has visto el video hasta aquí, estoy seguro que ya tienes suficientes elementos para saber cuál de estos tratamientos es mejor para ti. Y si te ha gustado este video, regálanos un like, déjanos algún comentario. También puedes sugerirnos cualquier tema de tu interés que quieras que desarrollemos en el canal. Y suscríbete para seguir recibiendo nuevos contenidos.